Hola, ¿qué tal? Estamos una vez más en este tiempo para compartir con ustedes la palabra de Dios. Y en esta ocasión vamos a continuar con nuestra serie hablando de la doctrina básica cristiana. Gracias a Dios estamos avanzando, ya hemos hablado de quién es Dios, algunos de los atributos de Dios, como es que Él es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Hemos hablado también ya acerca de los nombres de Dios, cómo Él se revela a nosotros a través de sus nombres. Él va revelando su carácter, su forma de ser, cuánto nos ama, cuánto quiere bendecirnos. Vimos algunos de los nombres muy especiales que Dios reveló a los primeros patriarcas y cómo nos bendicen esos nombres de Dios. Hoy vamos a continuar y hoy vamos a hablar algo muy especial y quiero que en esta ocasión hablarles acerca de la Trinidad. La primera pregunta sería, ¿enseña la Biblia la Trinidad? Es que hay muchas personas que para nuestros días pues no tienen un concepto claro de lo que es la Trinidad y hay muchas personas que atacan este concepto. Ahora que hay un concepto muy metido por ahí por las redes y muy como actual, hablando de la unicidad de Dios, pero um, aunque toman algunos conceptos bíblicos y algunos textos bíblicos para explicar acerca de la unicidad de Dios, también es necesario que podamos ahondar en el concepto de la Trinidad, porque hay mucho más pasajes bíblicos acerca de la Trinidad, cómo Dios se refiere al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aunque la palabra en sí misma, la palabra Trinidad no existe en la Biblia, no la encontramos por ninguna parte, es necesario entender, comprender este concepto que nos enseña la Biblia, porque claramente la palabra de Dios nos dice que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y que también nos dice la Biblia que, muy claramente que hay un solo Dios. Esto viene a ser muy difícil para nuestra mente humana, ya que, como todos sabemos, nuestra mente es muy finita, es muy pequeña comparada con la mente de Dios. Dios es mucho más grande y de ahí la principal razón de que no podamos comprender la totalidad de nuestro Dios. Ahora bien, para empezar, hablemos de que hay un solo Dios. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y bueno, ahí lo aclara, lo dice muy claramente, junto con algunos otros textos bíblicos, vamos a encontrar este concepto. Dios es uno. Primera Timoteo, capítulo 2, verso 5, el apóstol Pablo diciéndole o dirigiéndose a Timoteo, le dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Así que hay un solo Dios. Pero vamos a ver cómo es que la Trinidad está compuesta de tres personas. Si bien es un solo Dios, esa divinidad está compuesta de tres personas. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la palabra Dios, ahí en el primer versículo de la Biblia, es la palabra hebrea Elohim. Elohim es el plural de Dios, de Eloi. Eloi o Eli, que vendría a ser Dios, en este caso está colocada en plural y podríamos decirlo o leerlo de esta manera. En el principio creó dioses, los cielos y la tierra. Sin embargo, esto no tendría coherencia para una buena traducción, por eso los traductores decidieron ponerle sencillamente Dios. Sin embargo, en un estudio más profundo de la Biblia nos damos cuenta que esta palabra específicamente está en plural y tendría que traducirse dioses. En Génesis 1:26 dice Dios, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y la palabra hacer, hagamos, dice, está en plural. Está en plural. Y una vez más nos vuelve a referir que es más que una sola persona. Ahora, hay, hay en la actualidad hay teólogos o personas que dicen, bueno, no tuvo que estar hablando consigo mismo o con las otras dos personas de la Trinidad, pudo estar hablando con los ángeles. Sin embargo, en un estudio profundo de las Escrituras nos damos cuenta que los ángeles nunca fueron co-creadores con Dios, o sea, nunca participaron ellos en la creación que Dios hizo.
Es Dios quien creó todas las cosas. Es la divinidad compuesta de Padre, Hijo y Espíritu Santo quien creó todo. Dios no hizo participar de la creación a los ángeles. No hay ninguna evidencia en la Biblia de que haya sucedido esto. En Génesis 3:22 dice, y dijo Jehová, he aquí el hombre es como uno de nosotros, hablando otra vez en plural, después de que peca Adán y Eva, ahora dice Dios otra vez, he aquí el hombre es como uno de nosotros, y está refiriéndose a la divinidad, no a los ángeles. Está muy claro aquí, no se está refiriendo a ninguno de los ángeles, arcángeles o querubines, de ninguna manera. Porque dice, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Se está refiriendo a la divinidad misma. En Génesis 11:7 dice, ahora pues descendamos, otra vez el plural, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Ahí la historia se refiere a cuando los hombres se pusieron de acuerdo, hablaban una sola lengua en ese tiempo, dice, se pusieron de acuerdo para construir una gran torre que dice en el texto literal que llegaría al cielo. Ya más adelante nos damos cuenta que lo que en realidad estaban construyendo ellos era un observatorio para las estrellas, porque en esos tiempos tempranos de la historia ya esos primeros hombres adoraban ya el sol, la luna, las estrellas, y hacer esa torre y poner hasta la parte más alta un observatorio, un sigurat, un lugar también de adoración, era ese su objetivo principal. Dios, que es un Dios celoso en cuanto a la adoración, no quiere que suceda eso, que adoremos a las criaturas, sino al Creador. Entonces hay un consejo en la divinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y dice, descendamos y confundamos su lengua para que ya no sigan construyendo esa torre. En Isaías 6:8, cuando hay otra vez, se nos describe como un consejo de la divinidad una vez más, pero ahora para salvar al hombre, ya no para confundirlo como en Génesis 11, sino para salvarlo, para rescatarlo, para pagar su deuda de pecado y llevarlo a salvación, a vida eterna. Entonces está el consejo divino, Padre, Hijo y Espíritu Santo están hablando, y dice ahí en en Isaías 6:8 dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Es el Padre tomando consejo y diciendo, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Otra vez el plural, nosotros. Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y por el Nuevo Testamento nos damos cuenta que ese que responde, el que dice yo voy, envíame a mí, es nuestro Señor Jesucristo. Ahora yo espero que usted esté anotando estas citas bíblicas porque para ahorrarnos un poco tiempo, le voy a pedir que anote unas más. Por ejemplo, Isaías 48:16, Mateo capítulo 3, versículos 16 al 17, Mateo capítulo 28, versículo 19, 2 Corintios 13:14. Volviendo a Génesis 1:1, allí se utiliza el nombre plural Elohim. En Génesis 1:26, que ya leímos, y Génesis 3:22, al igual que el 11:7, todos estos pasajes que ya leímos, usan el nombre plural o la palabra plural nosotros. En Génesis 1:1 se habla del nombre Dios en plural, otra vez, dioses. Estas dos palabras, dioses y el plural nosotros, se refiere a más de dos. Aunque esto no es un concepto explícito para decir que existe una Trinidad, sin embargo sí nos da la puerta abierta para pensar que la divinidad es más de uno, más de uno. Ya por toda la revelación de la Biblia nos damos cuenta que ese Dios no es otra persona, sino Padre, Hijo y Espíritu Santo. Uno de los casos más claros acerca de la mención de la Trinidad es sin duda Mateo capítulo 3, versículos 16 al 17, donde se describe el evento del bautismo. Tal vez usted recuerde la historia, es el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que llegó el Señor Jesús buscando a Juan, que estaba bautizando ahí en el Jordán. Había mucha gente que iba
a bautizarse, a ser bautizado por Juan. Venían confesando sus pecados, dice. Y ya Jesús con Juan y Juan se humilla delante del Señor Jesús, le dice, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Él no entendía por qué Jesús se tenía que bautizar, ya que lo que Juan estaba predicando era el bautismo para arrepentimiento. Así que la gente tenía que venir arrepentida, confesando sus pecados, y entonces podía bautizarse. En el caso de nuestro Señor Jesucristo no tenía de qué arrepentirse, era un hombre sin pecado, y por eso Juan no entendía por qué Jesús venía a él para ser bautizado. Sin embargo, el Señor le dice, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces Juan le bautizó. Y dice la Escritura que cuando el Señor subió del agua, entonces se abrieron los cielos, descendió el Espíritu Santo en forma de paloma, y una voz desde los cielos se oyó que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Así que ahí tenemos una evidencia muy clara acerca de la divinidad o de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre hablando desde el cielo, el Hijo acabándose de bautizar y el Espíritu Santo descendiendo como paloma. Así que esta porción bíblica es una de las más claras acerca de la Trinidad. Pero también en Mateo 28, cuando en los versículos 19 y 20, cuando el Señor Jesús le da la orden a los discípulos de que vayan a predicar, les dice, id y haced discípulos en todas las naciones. Y luego les dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una vez más, la Trinidad allí, hablando de ese solo Dios, pero en tres personas. Ahora bien, los miembros de la Trinidad se distinguen el uno del otro en varios pasajes. Oiga bien esto. Se distinguen el uno del otro, es decir, no se confunden en cuanto a acción, en cuanto a trabajo. Cada uno de ellos tiene una tarea específica. Por ejemplo, en el Salmo 2:7, Salmo 2, versículo 7, dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Ahí hay una diferencia. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. En el Salmo 2:12 dice, honrad al hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Y está hablando de confiar en el hijo, no, en este caso es específico, no está hablando del padre, sino del hijo. Así que hay una diferencia muy clara en cuanto a acción, ¿sí? El hijo tiene una actividad y el padre otra. En el caso del espíritu, el espíritu se distingue de Dios. En el Salmo 51, versículos 10 al 11, dice el escritor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y luego dice en la siguiente frase, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. El escritor está orando y se está refiriendo al Padre o a Dios, el Padre. Pero le dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Ahí hay una distinción. Se distingue el Padre del Espíritu. Hay una distinción de personas. Más adelante encontramos cómo es que Dios, el Padre, se distingue, Dios el Hijo se distingue de Dios el Padre. Vamos al Salmo 45, versículos 6 y 7. Dice la Biblia, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Aquí está hablando del Hijo. Más adelante dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios. Ahí está una diferencia. Te ungió Dios, el Dios tuyo. Aquí se refiere al Padre. Con óleo de alegría más que a tus compañeros. Así que el versículo 6 se refiere al Hijo y el versículo 7 se refiere al Padre. Una vez más, para que quede bien claro, dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Está hablando del Hijo. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo.
ahí está hablando del Padre. Así que hay una distinción muy clara. Y luego en el Nuevo Testamento, el escritor de Hebreos, en el capítulo 8 y versículos 8 y 9, se refiere una vez más a esta porción bíblica y el escritor explica a sus lectores precisamente esto que estamos diciendo. Cómo es que el Hijo fue ungido y cómo fue encaminado o enviado a una misión muy especial. Hay entonces una distinción muy clara en cuanto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Una vez más en el Nuevo Testamento, en Juan 14:16, hablando el Señor Jesús, refiere y ahora distingue la obra tanto de Él como la del Padre y la del Espíritu Santo. En ese versículo 16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Dice yo, hablando Jesús, rogaré al Padre, ahí está Dios el Padre, y les dará otro consolador, ahí está el Espíritu Santo. Aquí entonces Jesús ruega al Padre que envíe un consolador o otro consolador, que es el Espíritu Santo. Esto muestra que Jesús no se consideraba a sí mismo como el Padre. Oiga bien esto. Jesús no se consideraba a sí mismo como el Padre. Hay una distinción de personas. Tampoco Jesús se reconocía a sí mismo como el Espíritu Santo. Hay una distinción de personas. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu no es el Padre, pero tampoco es el Hijo. Hay una gran distinción en cuanto a estas tres personas. Cada miembro de la Trinidad tiene una función diferente. 2 Corintios capítulo 13 y versículo 14 dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Y aquí está escribiendo una vez más el apóstol Pablo. Y dice, la gracia del Señor Jesucristo. Eso tiene que ver con la salvación, ese amor tan grande que vino a derramarnos a través de entregar su vida para que nosotros fuéramos salvos, la gracia. Luego dice el amor de Dios porque fue el amor de Dios hacia nosotros quien lo movió para que enviara a su Hijo. Así que el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo. Ahora, gracias a la obra de Jesús en la cruz del Calvario, ahora podemos tener comunión con Dios. Qué precioso mensaje de salvación está en este versículo. Así que el Señor Jesús murió por ti, eso es gracia, pero Jesús fue enviado por el Padre por amor a nosotros y ahora tenemos al Espíritu Santo quien nos hace tener comunión con Dios y con los hermanos. Somos grandemente bendecidos. Ahora, cada miembro de la Trinidad es Dios. El Padre es Dios. En Juan 6:27 dice, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Dios el Padre, claro, clarito. Así como hay muchas porciones más, refiriéndose a Dios el Padre o al Padre como Dios. Ahora, el Hijo es Dios. En Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. El Verbo era Dios. Ahí está Jesús como Dios. Pero también en Romanos 9:5 dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios. Y está hablando de Cristo sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Otras citas que puede anotar son Colosenses 2:9, Hebreos 1:8 y 1 de Juan 5:20. El Espíritu Santo también es Dios. En Hechos 5:3-4 hay un conflicto en esa primera iglesia, en la iglesia de Jerusalén. Dice la Escritura que los hermanos que tenían posesiones, que tenían casas o terrenos, las vendían y dice que traían el precio de lo vendido a los pies de los apóstoles. Pero estaba por ahí un hermanito carnal que quería quedar bien con la iglesia y quería no quedarse atrás en esa práctica de vender sus posesiones y traerla a los pies de los apóstoles, pero su amor todavía estaba en el dinero, así que se puso de acuerdo con su esposa y dijo, bueno, vamos a vender el terreno o la casa, pero
no vamos a entregar todo, vamos a dar la mitad y vamos a decirle que eso es todo y nos quedamos con la otra mitad. Y esta perversión fue conocida ahí por el apóstol Pedro y sucede esto. Vamos a leer los versículos 3 y 4. Dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a hombres, sino a Dios. Ahí pues tenemos al apóstol Pedro diciéndole a Ananías que no le había mentido a hombres, sino a Dios. Pero un poquito antes estaba hablando del Espíritu Santo, porque dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? No has mentido a hombres, sino a Dios. Entonces, aquí claramente nos está diciendo que el Espíritu Santo es Dios. Y bueno, ya el desenlace de esta historia la conocemos, como es que Ananías murió, luego vino su esposa, también murió por esta mentira, etcétera, ¿no? Pero el punto que nos refiere aquí es esto, como Pedro menciona claramente que el Espíritu Santo es Dios. Ahora, hay más porciones bíblicas, si quieres anotar, anote por ahí 1 Corintios capítulo 3 y versículo 16. Así que este Dios trino nos ama y nos ha dado encomiendas. Ya les comenté esa encomienda de Mateo 28, 19 al 20, cuando dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ahí tenemos una vez más al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, para terminar, hay una subordinación dentro de la Trinidad. La Escritura muestra que el Espíritu Santo está subordinado al Padre y al Hijo. Y el Hijo está subordinado al Padre. Esta es una relación interna y no niega la deidad de ninguna persona de la Trinidad. Más bien, esta es simplemente un área en que nuestras mentes finitas no pueden entender respecto a Dios. Pero, ¿cómo es posible que dentro de la divinidad, esa divinidad compuesta de tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, aún dentro de la divinidad exista una subordinación? Como el Espíritu Santo está subordinado al Padre y al Hijo, y cómo el Hijo se subordina directamente al Padre. Esto es algo que nos debiera enseñar cómo vivir aquí en esta tierra, cómo vivir en familia, cómo vivir en la iglesia, cómo debiera haber esa subordinación voluntaria hacia la cabeza del hogar o hacia la cabeza de la iglesia, en este caso al liderazgo de la iglesia, porque Dios tiene un orden, aún dentro de la divinidad hay un orden específico y existe esa subordinación. En Lucas 22, 42 encontramos cómo es que el Hijo está subordinado al Padre. Dice ahí la Escritura, diciendo, Padre, si quieres. Ahora fíjense bien cómo lo dice, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esa ocasión, un poco antes de ser arrestado, el Señor Jesús, que está orando en el huerto de Getsemaní, la Escritura nos dice que estuvo por lo menos 3 horas orando. Les dijo a sus discípulos que oraran con él, pero ellos se durmieron. Los exhorta en 2 ocasiones. Y después de que termina esta oración diciendo pero que no sea como yo quiero, sino como tú, o que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y entonces baja otra vez el Señor, ve a sus discípulos durmiendo y le dice, bueno, sigan descansando, ya no hay problema, ha llegado mi hora, ¿no? Pero lo interesante aquí es cómo es que el Señor Jesús dice, no como yo quiera, sino como tú quieres. Ahí está una subordinación directa. Jesús poniéndose a la orden, al mando del Padre, directo. Juan 5:36 dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre
me ha enviado. Ahí, una vez más, el Señor está hablando de esa subordinación. Ahora dice, el Padre que me envió, dice, me dio unas obras para que yo las hiciese y es lo que ando haciendo. Es decir, estoy obedeciendo al Padre, se está sujetando, está subordinando directamente al Padre. Como esta, hay muchas porciones en los evangelios donde el Señor Jesucristo habla precisamente de esa subordinación. Hay otro texto ahí mismo en Juan, cuando dice, por eso me ama el Padre, porque yo siempre hago lo que es su voluntad o lo que Él quiere. Qué tremendo. Pero también se nos habla de la subordinación que tiene el Espíritu Santo hacia el Padre y hacia el Hijo. En Juan 14:16 dice, el Señor Jesús dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Yo rogaré al Padre para que os dé otro consolador. Ahí, en una forma implícita, se habla de la autoridad o de la mayor autoridad del Hijo y del Padre, o del Padre y del Hijo, sobre el Espíritu Santo, o de una subordinación voluntaria del Espíritu Santo hacia el Padre y hacia el Hijo. En Juan 14:26 también encontramos esto, dice la Escritura, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Ahora, ponga atención, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Otra vez implícita esa subordinación del Espíritu hacia el Padre y hacia el Hijo. En Juan 16, versículos 13 al 15 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Dice, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará. Oigan, primero dice, hablará todo lo que oyere, o sea, nada de suyo propio, nada de sí mismo, sino lo que oyere. Está hablando de que trae ya una línea de enseñanza. Y luego dice en el verso 14, Él me glorificará, dice Jesús. Es decir, la obra del Espíritu Santo es para exaltar a Cristo, ¿sí? No para exaltarse a sí mismo. Por eso los grandes teólogos nos dicen que es incorrecto adorar directamente al Espíritu Santo. La adoración debería ser directa hacia el Padre o hacia el Hijo. Más adelante dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Bien, así que la subordinación dentro de la Trinidad debería enseñarnos esto que ya comentamos, que aunque la Biblia enseña que no debemos hacer distinción de personas, siempre debe haber una cadena de mando dentro de casa, dentro del hogar, pero también en la iglesia. Debe haber una cadena de mando. Debemos también someternos voluntariamente a la autoridad dentro de la iglesia. Se dice que la iglesia no debe ser una tiranía donde el pastor ordena y todo mundo tiene que obedecer. Más bien, debe ser una subordinación voluntaria, es decir, que el cristiano, la ovejita, el discípulo venga con su pastor y le diga, pastor, ¿qué hago? ¿Qué me toca hacer? ¿O qué puedo hacer para servir? Y esto cambia totalmente el modo, el cómo poder llevarnos o sobrellevar la iglesia. Es diferente a recibir una orden directa impuesta de decir, ahora tú haces esto porque yo digo que lo hagas, a que exista la voluntad del discípulo para venir y pedir hacer algo. Aunque en la gran mayoría de veces tenemos que seguir una línea y subordinarnos directamente a nuestra autoridad, preguntarle qué puedo hacer, o más bien llegar y decirle, aquí estoy, dígame qué tengo que hacer. Es una subordinación voluntaria. Muchas veces el pastor tiene que decirnos, exhortarnos, alentarnos, motivarnos y a veces hasta hacer lo imposible porque las ovejitas se muevan y hagan lo que tienen que hacer, porque en todos, en algún momento llega el desánimo y alguien tiene que volver a alentarnos.
Por eso se dice que el pastor judío, el pastor de ovejas, tenía que llevar su vara y su cayado. Y una de esas era la vara, era una herramienta del pastor, que era sencillamente un palo, una vara con dos puntas, para que cuando la ovejita se encontraba con miedo, no queriendo brincar donde había un arroyo para pasar del otro lado, entonces el pastor tenía que alentarla picándole en la parte trasera para que la ovejita pudiera saltar y pasar al otro lado. Y a veces es lo que el pastor tiene que hacer. No quisiera que esto suene como tiranía, pero es una manera de alentar al discípulo para que haga lo que tiene que hacer, porque muchas veces no queriendo alcanzar algo más o no queriendo crecer en su madurez espiritual, no queriendo arriesgar su vida espiritual haciendo algo más grande para Dios, prefieren quedarse en la comodidad de su casa, en la comodidad de su asiento, en la comodidad de ser un miembro más de la iglesia y no quieren avanzar. Por eso Dios ha puesto a los pastores y una herramienta es el cayado para que los haga impulsar. Ahora, este no es un sentido literal ahora para nosotros como pastores de iglesia, sino más bien la palabra, ¿verdad? Poder a través de las palabras, a través de la palabra de Dios, poder darle una palabra de ánimo, de aliento para que la persona, el hermano, el cristiano, el discípulo pueda avanzar en su crecimiento espiritual. Pero también estar bajo autoridad es la manera bíblica de adquirir bendición. Y esto es muy importante. Hebreos capítulo 7 y versículo 7 dice, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Oiga bien, sin discusión alguna, dice el escritor a Hebreos, el menor es bendecido por el mayor. Y esto es bien importante. Reconocer que en casa hay un responsable de hogar es bien importante para los demás miembros de la familia. Por eso, cuando un hijo logra entender esto, o cuando la esposa llega a entender esto, y voluntariamente se someten, se sujetan, se subordina al padre, a la autoridad en casa, el padre con toda sinceridad, con todo amor, puede declarar bendición sobre sus hijos, bendición sobre la esposa, y va a venir la bendición. Va a venir la bendición. ¿Por qué? Porque hay esta subordinación y porque así está escrito. El mayor bendecirá al menor, o el menor será bendecido por el mayor. Lo mismo sucede en la iglesia. Si hay hermanitos que son fieles, hermanitos que vienen a servir voluntariamente, hermanos que voluntariamente se subordinan a la autoridad de su pastor, con toda autoridad el pastor puede declarar bendición sobre cada una de esas ovejas y esa oveja será bendecida. Ese hermano, ese discípulo, ese cristiano va a ser bendecido porque, como dice aquí, indudablemente, sin discusión, el menor será bendecido por el mayor. Así que es muy importante que haya una subordinación en la iglesia, en la casa, en el trabajo, en todas las áreas de nuestra vida para que podamos recibir bendición. Bien, hay mucho más que pudiéramos seguir estudiando acerca de la Trinidad. Podemos hablar acerca de los miembros individuales de la Trinidad y cómo es que tienen diferentes funciones. Una de ellas es que el Padre es el recurso a causa o la causa esencial de todas las cosas. El Hijo es el agente a través de quien el Padre hace muchas otras cosas. Y el Espíritu Santo es el medio por el cual el Padre hace otras tantas cosas, como guiar a la iglesia. Pero para terminar este tiempo, déjeme darle una reflexión final. Se nos ha enseñado en otras ocasiones, de hecho, una de las primeras ilustraciones que yo recibí acerca de la Trinidad fue la de un trébol. Decía, Dios es probablemente como un trébol, tratando de ilustrar la Trinidad. Un trébol es una plantita que finalmente llega a tener 3 hojas pegaditas.
¿sí? Es un trébol, es una misma planta con 3 hojitas. Otros decían, bueno, para ilustrar la Trinidad podemos hablar, por ejemplo, del agua, que de repente se encuentra en 3 estados: el estado líquido, el estado sólido y el estado gaseoso. Podemos pensar así acerca de Dios. Otros dicen, bueno, para ilustrar a Dios o la Trinidad de Dios podemos pensar en el huevo, en las 3 partes del huevo: la cáscara, la yema y la clara. Puede ser, podemos ilustrarlo tal vez así. Otros dicen, podemos ilustrarlo como una manzana. La manzana, que está compuesta de la piel, la pulpa y las semillas. Sin embargo, déjeme decirle algo. Ninguna de las ilustraciones que pudiéramos utilizar aquí en la tierra para hablar de quién es Dios o de la Trinidad de Dios, ninguna nos va a dar una perspectiva clara de lo que es Dios. Todo se quedará corto para abrirnos nuestra mente acerca de ese Dios trino. Tal vez la mejor manera de poder ilustrar a Dios o cómo es Dios somos nosotros mismos, que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. La Biblia nos dice claramente que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Somos trinos también: espíritu, alma y cuerpo. Y cada una de esas partes de nosotros nos enfoca hacia algo diferente. El espíritu nos conecta con Dios, el alma nos conecta con el conocimiento, con las emociones, el cuerpo nos conecta con lo físico de este mundo. Y bueno, son 3 cosas diferentes, aunque no se pueden separar, son indivisibles. En el momento en que se separe nuestro espíritu del cuerpo, morimos. Son indivisibles, no podemos separarlos. De esa manera también es Dios, es indivisible, no se puede separar, pero funciona así, como 3 personas diferentes. Tal vez pudiera ser una ilustración un poco mejor que las anteriores. Sin embargo, un Dios finito no puede ser descrito completamente por una ilustración finita. Eso debe quedar muy, muy claro. La doctrina de la Trinidad ha sido un tema divisivo a lo largo de toda la historia de la Iglesia. Muchos creemos en la Trinidad, hay quienes no creen en la Trinidad, pero yo estoy claramente convencido de que existe una Trinidad, de todo lo que hemos enseñado, que está en la Biblia y que es 100% bíblico. Así que, mientras que los aspectos centrales de la Trinidad están claramente presentados en la palabra de Dios, Dios se presenta así como un Dios trino en la Biblia, algunos de los asuntos secundarios no están tan claramente o tan explícitamente claros. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Pero hay un solo Dios. Esa es la doctrina bíblica de la Trinidad. Más allá de eso, las cuestiones son hasta cierto punto discutibles y no esenciales. Hay cosas que pudieran ser de la Trinidad o de lo que estamos enseñando, pudieran ser discutibles, pero no esenciales. Lo esencial es esto que le estoy enseñando. Dios es trino. Dios se ha manifestado en Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero a la misma vez es un solo Dios. Y déjeme terminar con este texto de Romanos capítulo 11, versículos 33 y 34, cuando dice el apóstol Pablo: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Definitivamente la mente de Dios es mucho más grande que la nuestra. Poder entender o explicar la divinidad en un tema tan pequeño, tan corto como el que tuvimos hoy, es sumamente difícil. Más aún que nuestra mente no es tan grande como quisiéramos, y aún con toda la capacidad que tenemos de entender, de estudiar, de visualizar, de crear, de imaginar y todo aquello, nos es difícil entender cómo puede funcionar un solo Dios, un único Dios, a través de 3 personas diferentes. Sin embargo, es lo que la Biblia dice,
de lo que la Biblia enseña. Y como uno de nuestros maestros nos dijo, Dios lo dice, yo lo creo y eso me basta. Permítame terminar orando por usted. Padre, te doy gracias por esta breve enseñanza acerca de la Trinidad. Como lo mencionamos en la clase, esta palabra Trinidad no existe en la Biblia, pero sí nos enseña tu palabra, oh Dios, que hay un Padre, hay un Hijo y un Espíritu Santo, y que son uno mismo, son un mismo Dios. Es tan importante que podamos entender cómo el Padre tiene una función, el Hijo tiene otra y el Espíritu Santo tiene otra, pero cómo los tres han trabajado en común acuerdo para la salvación del hombre. Y por eso te damos gracias, Dios. Gracias porque eres tan bueno, eres tan amoroso, que enviaste a tu Hijo, quien dio su vida en rescate por muchos, para que tu gracia fuera expuesta. Y ahora que hemos creído en ti, nos has dado tu Espíritu Santo para tener comunión contigo, para que podamos buscarte con todo nuestro corazón y poder sentir, poder saber que en realidad tú estás ahí y que has bendecido nuestras vidas y que lo quieres seguir haciendo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.